Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a dar un repaso a un tema que ya vimos anteriormente en el salón, llamado articuladores. Vamos a recordar la definición de un articulador. Un articulador va a ser un instrumento mecánico que nos va a permitir proporcionar la posición que va a tener el maxilar con respecto a la mandíbula. Asimismo, nos va a permitir duplicar, los movimientos mandibulares. Estos movimientos mandibulares recordemos que son apertura, cierre, protrusión, retrusión, lateralidad derecha y lateral izquierda, así como la posición de los dientes superiores con respecto a los inferiores, contactos oclusales, presencia o ausencia de algún órgano dentario. Su utilidad, resaltemos que es principalmente poder diagnosticar a través de esos movimientos mandibulares que se van a simular en este instrumento mecánico si existe o no existe alguna disfunción dentro de la ATM. Recordemos que el axioma anatológico está compuesto por dientes, ligamentos, músculos y la propia articulación. Entonces, de acuerdo a estos movimientos se van a clasificar los articuladores. La clase 1 también es conocida como articuladores de bisagra, en donde únicamente nos va a permitir realizar movimientos de apertura, es decir, un movimiento vertical. Normalmente este tipo de articuladores únicamente se van a usar para ciertas zonas, de la boca, es decir, una N arcada, para poder solamente tener una relación oclusal, es decir, dientes superiores con inferiores y conocer la relación que va a tener con sus adyacentes y antagonistas. Un clase 2 va a permitir tener movimientos tanto verticales como horizontales. Estos también se les conoce como oclusores. Realmente lo único que nos va a permitir, a diferencia del clase 1, es a lo mejor conocer no solamente una parte, una hemiarcada de esos modelos, sino la arcada total y la posición que va a tener el maxilar superior con respecto a la mandíbula. Los articuladores clase 3 también se les van a conocer como articuladores semiajustables, en donde nos va a permitir poder realizar más movimientos mandibulares, apertura, cierre, protrusión, retrusión, lateralidad derecha y lateralidad izquierda, permitiéndonos poder tener registros como no solamente una relación molar, sino también una guía incisiva e incluso una guía canina. También poder transferir a través del arco facial la posición o la inclinación que va a tener el maxilar con respecto a la mandíbula. Estos articuladores, son los más usados ya que nos van a permitir tener registros más reales. Se van a clasificar en arcón y no arcón y va a depender esta clasificación de la ubicación de las cajas glenoideas con respecto a los cóndilos. Se le llama clase 3 tipo arcón aquellos que van a tener las cavidades glenoideas en la rama superior y los cóndilos en la parte inferior. Un articulador no arcón va a ser invertido, en donde las cavidades glenoideas se van a encontrar en la rama inferior y los cóndilos en la parte superior. Hoy en día casi todos los articuladores semiajustables son tipo arcón, ya que son más fáciles de utilizar y los registros de ciertas medidas van a ser más prácticas de obtener con este tipo de articulador. Una clase 4 es un articulador totalmente ajustable cuyos registros van a ser tridimensionales, es decir, nos van a permitir tener registros más exactos y poder dar un diagnóstico de alguna disfunción en la ATM para poder llevar a cabo un diagnóstico más exacto y un plan de tratamiento. Este tipo de articuladores se usan más en especialidad, en este caso como es la ortodoncia o la prótesis parcial, fija, removible o prótesis total, en donde se necesita tener ciertos registros para poder rehabilitar por completo y de manera exacta a un paciente con una disfunción articular. Las partes del articulador, como ya las hemos visto, un articulador semiajustable tipo arcón va a constar de una rama superior, una rama inferior, un vástago incisal y una mesa o guía incisiva. En la rama superior vamos a encontrar, el vástago o guía incisiva, vamos a encontrar las cavidades glenoideas, vamos a encontrar también, la posición del tornillo de la platina y las arandelas para la distancia intercondylar.
Dentro de la rama superior vamos a encontrar también los registros para poder medir la inclinación condil. Recordemos que la inclinación condil es el ángulo que se va a formar entre el cóndilo y la profundidad de la cavidad glenoidea. En el registro del articulador siempre va a ser una posición fija a 15 grados. Vamos a poder también medir lo que es el ángulo de Bennett. El ángulo de Bennett va a ser el movimiento de rotación y traslación para que se desplace el cóndilo dentro de la cavidad glenoidea. Ese espacio de desplazamiento va a tener una angulación y esta angulación es de 30 grados. La distancia intercondilia, pues bueno, es la medida que va a tener un cóndilo con respecto al del otro lado, que también conocemos como eje terminal de bisagra. Esta distancia intercondilia va a tener 3 medidas que va a ser tomada con el arco facial y va a variar de acuerdo a la genética, a si es hombre o mujer y la raza. Estas distancias, pues bueno, se miden en L, M o S, considerando que large se mide aproximadamente de 112 milímetros, medium va a ser cerca de 100 milímetros y small menor a 100 milímetros, que más o menos sería 88 milímetros. Las partes del articulador, recordemos, bueno, la rama superior ya lo observamos, cavidades glenoidea, los tornillos para inclinación, condilia, ángulo de Bennett, la platina superior y el vástago incisal. En la rama inferior vamos a encontrar, pues bueno, el tornillo para la platina inferior, la mesa incisal, ¿sale? Y los cóndilos que van a ser ubicados, ¿sale? De acuerdo a la distancia intercondilia que se va a marcar en el arco facial. El arco facial es un instrumento que nos va a permitir registrar la inclinación que va a tener el maxilar con respecto a la mandíbula. La distancia intercondilia, la relación del plano horizontal del maxilar con respecto a la mandíbula, teniendo en cuenta, ¿sale?, que va a permitir localizar de manera tridimensional un plano llamado axio orbitario o el famoso plano de Frankfurt. Recordemos que el plano de Frankfurt es aquel que se va del tragus de la oreja hacia el agujero infraorbitario. Las partes de un arco facial van a ser las olivas, que se van a colocar dentro del conducto auditivo externo. El nasion, que se va a recargar en la parte de la nariz, entre las dos cejas, teniendo un punto cefalométrico importante llamado trisión, ¿sale? El tenedor que va dentro de la boca o horquilla y los brazos que van a medir la distancia intercondilia. Si tienen alguna duda, por favor háganmela saber dentro del foro. Agradezco mucho su esfuerzo, su paciencia y sobre todo, ¿sale?, los excelentes trabajos que he recibido hasta ahora. Felicitaciones y espero que así continuemos. Gracias.